Buenos días. En este video revisaremos la implementación de expresiones aritméticas en un intérprete de un lenguaje de programación. El intérprete que hemos desarrollado hasta este momento no es capaz de procesar expresiones aritméticas, solo es capaz de recibir números o variables como parámetros a la asignación y a la impresión de valores por pantalla. Queremos agregar la posibilidad de que este lenguaje pueda imprimir el resultado de expresiones aritméticas o también asignar el resultado de una expresión aritmética a una variable. Por ejemplo, para poder evaluar una suma entre dos números, tenemos que modificar la gramática libre de contexto que tenemos creada hasta este momento. Una primera solución a este problema sería la siguiente. En este lugar estamos diciendo que una expresión también puede componerse de una suma entre otras dos expresiones. De esta forma, podemos soportar la suma de dos elementos, así como también números individuales o identificadores que representan variables. Si bien esta solución puede funcionar sin problema en versiones recientes de ANTLER, versiones más antiguas de ANTLER, así como también otras herramientas similares, no son capaces de procesar este tipo de gramáticas. La razón es que el algoritmo que genera el árbol de sintaxis no es capaz de procesar producciones que sean recursivas por la izquierda. Una producción es recursiva por la izquierda cuando el símbolo no terminal que ésta tiene y el primer símbolo que aparece en este lugar son el mismo. Con el ánimo de hacer este tutorial lo más general y aplicable a diferentes versiones de ANTLER, así como también para otras herramientas similares, vamos a mostrar una solución que elimina la recursión por la izquierda. Esta nueva solución elimina el problema de la recursión por la izquierda, ya que el símbolo no terminal que aquí aparece no corresponde al que está en esta posición. Esta producción es capaz de reconocer una suma entre dos números, pero ¿qué pasa si quisiéramos agregar más? Por ejemplo, con esa expresión. Una forma sencilla de resolverlo es aplicar una clausura sobre esta parte de la expresión. De esa forma podremos reconocer múltiples términos siendo sumados. En este punto solo nos falta agregar el código Java que modifique los valores de los atributos de esta gramática e incorpore la funcionalidad de la suma. En este punto nos encontramos con un problema de ambigüedad, ya que tenemos dos símbolos no terminales con el mismo nombre dentro de esta producción. ANTLER nos permite resolver este problema asignándole diferentes nombres a esos símbolos no terminales en forma similar a como lo haríamos con variables. En este ejemplo estamos asignándole el nombre T1 al primer término y el nombre T2 al segundo término. Estos identificadores son totalmente arbitrarios. Para entender mejor el código que está en esta producción, es mejor revisarlo parte por parte. Supongamos que solamente queremos imprimir un número sin ninguna operación aritmética.
En este caso, el árbol de sintaxis no va a incluir nada dentro de esta parte de la expresión, ya que justamente tenemos una clausura que permite la ausencia de cualquier elemento que contenga una expresión de tipo suma. En ese caso, solamente este trozo de la producción formará parte del árbol de sintaxis, luego solamente este código es el que se va a ejecutar. En esta situación donde hay solamente un número, lo que queremos es simplemente traspasar el valor de ese número hacia los nodos de más arriba dentro del árbol de sintaxis, que eso es precisamente lo que estamos haciendo acá. Al nodo que corresponde a esta expresión le estamos asignando el valor que fue identificado en esta parte del programa. Por el contrario, si tenemos varios elementos que están siendo sumados, toda esta parte de la producción sí formará parte del árbol de sintaxis. Luego el código que se encuentra acá adentro sí va a ser ejecutado. Como ya habíamos almacenado en el atributo de este nodo el valor del primer elemento, cuando encontramos dos o más elementos, lo que hace este código es simplemente incrementar al valor del atributo lo que hayamos encontrado a continuación, lo que sería en este caso ese número y este otro número de acá. Entonces, si ejecutamos esta suma, tendríamos que primero le vamos a asignar al atributo value el valor del primer 2. Cuando el intérprete encuentra este otro número, se lo va a sumar al atributo value. Luego el atributo value va a tener el valor 4. Cuando el intérprete encuentra el tercer valor, va a nuevamente adicionárselo al atributo value. Luego este atributo va a tener el valor 6. Antes de ejecutar este programa, vemos que todavía hay algunos errores. Si estos errores no tienen una causa aparente, es muy probable que solamente el proyecto requiera ser limpiado para forzar a Antler a generar nuevamente todo el código. En este punto estamos listos para ejecutar nuestro programa y veremos que el resultado es la impresión del valor 6, que corresponde a la suma de estos tres números. Por supuesto, esta versión del intérprete sigue siendo todavía bastante limitada. Todavía no soportamos otras operaciones aritméticas. A continuación incorporaremos el operador de multiplicación. Una solución simple a este problema, aunque no es la más óptima, es la siguiente. Lo que estamos haciendo aquí es colocando dentro de la clausura la posibilidad de recibir tanto símbolos de suma como de multiplicación. En ese caso, podríamos, por ejemplo, tener la siguiente expresión. Si ejecutamos este programa, va a entregarnos el resultado correcto. 5 por 2 son 10, más 2 son 12. Sin embargo, esta solución no funciona bien para ciertas situaciones. ¿Qué es lo que sucede acá? El resultado de esta expresión no es el correcto. El resultado correcto debería ser 4 por 2, 8, más 2, 10. Sin embargo, el resultado es 16. En este punto ya se habrán dado cuenta que el problema de fondo es que no hay una adecuada implementación de la precedencia de operadores. Si la suma y la multiplicación no tuvieran relaciones de precedencia, es decir, si se pudieran evaluar en cualquier orden, el resultado que podríamos obtener es justamente 16, puesto que 2 más 2 serían 4, y si ese resultado lo multiplicamos por 4, nos va a dar este resultado. Por supuesto, esto no es lo que queremos. Nuestra intención es que la multiplicación se realice antes que la suma. Para resolver ese problema,
tenemos que hacer algunas modificaciones en esta gramática para asegurarnos que el árbol de sintaxis refleje esas reglas de precedencia. Antes de ello, es más fácil ver cómo se está creando el árbol de sintaxis con este tipo de expresiones. Vamos a utilizar el visualizador del árbol de sintaxis con una pequeña diferencia a como lo usamos la última vez. Esta vez lo vamos a utilizar solamente para visualizar el árbol de sintaxis correspondiente a la regla que queremos depurar. Lo que hicimos fue seleccionar directamente el símbolo no terminal que queremos depurar, en este caso expression, a diferencia de la vez anterior, en que seleccionamos el símbolo inicial. Al hacerlo de esta forma, podemos directamente escribir aquellos trocitos de programa que queremos depurar, en este caso las expresiones aritméticas. Para esta expresión, que es la que generaba este problema, este resultado incorrecto, este es el árbol de sintaxis que se genera. Para entender por qué este árbol no es el adecuado para procesar estas expresiones aritméticas usando una adecuada precedencia, hay que entender el orden en el cual se ejecuta el código Java que nosotros hemos insertado en cada una de las producciones. Es importante recordar que este árbol tiene una directa correspondencia con la gramática. Los nodos intermedios corresponden a símbolos no terminales de la gramática, mientras que las hojas corresponden a símbolos terminales que están presentes dentro de las producciones. Cada relación de padre a hijo corresponde a la relación que tiene un símbolo no terminal con el lado derecho de la producción donde está definido. Ese nodo expresión corresponde a este símbolo no terminal y cada uno de los elementos hijos que aquí aparecen corresponden a los elementos que aparecen aquí al lado derecho de esa producción. El código Java que aquí aparece se va a ejecutar como si estuviéramos haciendo un recorrido posorden en este árbol. El recorrido posorden, hay que recordar, es aquel recorrido recursivo de todos los nodos de un árbol en el cual los hijos se visitan antes que el padre. En otras palabras, esto significa que el valor del atributo del nodo padre se calcula a partir de los valores de los hijos. En este ejemplo, la suma y la multiplicación están al mismo nivel dentro del árbol. Son hijos directos del no terminal expresión. Y además, esta parte de la producción nos muestra claramente de que ninguno de los dos tiene precedencia sobre el otro, ya que cualquiera de ellos puede ser ejecutado y el resultado de ello asignado al atributo del nodo padre. Una solución a este problema es agregar una nueva producción que permita generar un árbol un poco más profundo que este, pero que coloque en diferentes niveles las operaciones de suma y multiplicación, de tal forma de que si colocamos las operaciones de multiplicación más abajo dentro del árbol, tendremos la certeza de que ellas se ejecutarán antes que las operaciones de suma. Lo que tenemos acá es que la suma se mantiene dentro de la producción que corresponde al no terminal expresión, pero los elementos del lado derecho de esta producción referencian al no terminal factor, que es el que define la multiplicación. Si vemos el árbol de sintaxis que se genera para esta nueva gramática, veremos que
en los niveles más cercanos a las hojas se encuentra la operación de multiplicación, mientras que en los niveles más cercanos a la raíz se encuentra la suma. Esto permite asegurar la precedencia de operadores, darle mayor prioridad a la multiplicación por sobre la suma. Cuando recorremos este árbol en posorden, el primer nodo que visitamos es esta hoja que corresponde al primer operando de la expresión aritmética. El valor de ese número se traspasa al nodo padre justamente por esta expresión que está en este lugar. El valor del token número se asigna al atributo valor del nodo padre term. Luego, una situación similar ocurre cuando visitamos este nodo de más arriba. Esto es justamente por esta parte de esta producción. El atributo del nodo factor se le asigna el valor del nodo hijo. Luego de ello, vamos a visitar este nodo de acá, y luego de ello llegamos al segundo operando de la expresión aritmética, cuyo valor se asigna al padre de la misma forma que en la situación anterior. Luego de ello llegamos al tercer operando, que también se asigna al nodo padre, y en este punto, cuando ya estos tres nodos han sido visitados, el nodo padre recibe el resultado de multiplicar esos dos valores. Eso está dado por esta producción que está acá. El resultado de esa multiplicación queda almacenado en este nodo y, habiéndose ya visitado estos tres nodos, el nodo raíz recibe el resultado de la suma de los dos valores que están acá. Eso está dado por esta producción de acá arriba. Resumiendo, lo que ocurre acá es que primero se va a ejecutar la multiplicación por encontrarse en niveles más profundos dentro del árbol, y luego de ellos recién se va a ejecutar la suma que está en niveles más cercanos a la raíz. Podemos hacer pruebas con expresiones más complejas y veremos que la suma va a estar siempre en niveles más cercanos a la raíz y la multiplicación va a estar siempre en niveles más cercanos a las hojas. Hasta este punto hemos resuelto el problema de la precedencia de operadores. Solo queda una característica importante que quisiéramos agregar al lenguaje para permitir diferentes tipos de expresiones aritméticas. Me refiero al uso de paréntesis para alterar la precedencia de las operaciones. Necesitamos nuevamente modificar la gramática para incorporar el uso de paréntesis. La solución más común a este problema es agregarlo en aquella producción que maneja todos los elementos atómicos de una expresión aritmética. Esos son los tokens que corresponden a los paréntesis que abren y que cierran, y dentro de esos paréntesis queremos aceptar cualquier expresión aritmética. Cuando incorporamos esta característica podemos ver que el árbol de sintaxis, si bien queda bastante más profundo que en los ejemplos anteriores, es capaz de procesar expresiones aritméticas que tengan paréntesis, y además estos paréntesis permiten alterar la precedencia. En este árbol, gracias al uso de los paréntesis, la suma quedó en un nivel más profundo, más cercano a las hojas que la multiplicación. Luego, debido al recorrido posorden, la suma se va a ejecutar antes que la multiplicación. Eso es precisamente lo que queremos en esta expresión al utilizar esos paréntesis. Es importante destacar que la solución que hemos presentado en este video aplica tanto para la herramienta Antler versión 4 como versiones antiguas de Antler, particularmente la versión 3. Esta solución también debería funcionar con cambios menores en otras herramientas similares a Antler. Sin embargo, la versión 4 de Antler permite resolver este problema de manera muchísimo más breve.
La creación de una solución más sencilla utilizando estas características la dejaremos como tarea a la persona que está viendo este video. También dejaremos como tarea la implementación de las operaciones aritméticas faltantes, división, resta y exponenciación.